Estoy grabando. Y ahora sí. Bueno, la ayudantía de día va a ser sobre vectores aleatorios. Vamos a ver como densidades conjuntas y todo como lo que preguntan respecto de esto. Entonces, el primer ejercicio es de un certamen 2018. Que de hecho este fue de mi certamen que, que di cuando yo di el ramo. Entonces dice, desea X e Y variables aleatorias con función de densidad conjunta, dada por esa densidad conjunta donde X se va entre 0 y 1 y también se va entre 0 y 1. Determina el valor de C. Nos piden hallar las distribuciones marginales de X e Y y nos preguntan si son independientes. Nos piden hallar la distribución condicionada de X dado Y igual a Y y calcular la covarianza de X e Y. Ya. Entonces, al igual que hemos visto como en los otros modelos de probabilidad de densidades que no son conjuntas, la regla que siempre se cumple en una función que es de probabilidad es que la integral sobre el dominio tiene que dar 1. Esto da lo mismo si el dominio es un área de la región, si es un volumen, da lo mismo si está en R2, en R3, en Rn. Siempre la integral sobre la región tiene que dar 1. Entonces lo que tenemos que hacer acá para calcular C es eso. Tenemos que integrar sobre la región y tenemos que igualarlo a 1. Y de esta forma vamos a poder despejar C. Entonces, vamos a hacer la doble integral, ya que estamos en una región. Y en la integral le vamos a poner los límites de integración respecto al dominio. Nuestro dominio ahora es algo fijo, o sea, X se mueve entre 0 y 1, e Y se mueve entre 0 y 1. Entonces eso va a ser nuestro límite de integración. En el segundo ejercicio vamos a ver que hay como un pequeño cambio. Dado que los límites de integración ya no van a ser como fijos, va a ser una región un poco más extraña. Y ahí vamos a tener que usarlas como herramientas de Mate 2 o Mate 3, como de integración. Entonces, tenemos la doble integral sobre el dominio. Ahora ponemos nuestra función C de 1 más xy, derivado respecto a x, respecto a y. Y esto tiene que ser igual a 1. Entonces, hacemos la primera integral. Si estamos integrando respecto a x, va a ser cx, o mejor voy a sacar la c inmediatamente hacia afuera de los dos integrales. Nos va a quedar x más x cuadrado medios por y. Y esto evaluando x en 1 y evaluando x en 0. Y todo esto, bueno, integrándose respecto a y. Acá hago las evaluaciones, con 0 se anula, entonces solo me va a quedar cuando evalúen 1. Me va a quedar 1 más y medios. Y todo esto igual a 1. Y ahora entonces me faltaría integrar respecto a y, y me va a quedar 0 integral entre, perdón, 0, o sea, c, por la integral sobre esto, por la integral sobre una constante 1 va a ser y, más y cuadrado cuartos, todo igualado entre 0 y 1, y todo esto igualado a 1. Otra vez entre 0 se anula, va a quedar c por 1 más un cuarto, igual a 1. Entonces esto me va a quedar c por, acá el 1 más un cuarto, lo mismo que decir 5 cuartos, y esto igual a 1, y acá despejo el c, y me va a quedar c es igual a 4 quintos. Y eso es todo lo que hay que hacer. Esto es como típico ejercicio de todo lo que tiene que ver como modelo de funciones de distribución. Entonces, si no se lo pregunta para una densidad conjunta, probablemente se lo vayan a preguntar para una densidad de una variable nomás. Pero siempre tienen que saber que este ejercicio le van a preguntar como 90% de probabilidades que se lo pregunten. Y lo único que tienen que hacer es integrar sobre el dominio, igualarlo a 1 y despejar la variable que están haciendo. Recuerden que el formato para hacer la integral de forma directa en Wolfram Alpha es integrate, la función que quieran integrar. En este caso sería, no sé, yo pondría
C1 más xy, entonces sería integrate de C1 más xy de x from, que es como el límite integral desde dónde viene, de 0 hasta 1, from 0 hasta 1. Entonces, si ustedes ponen ese código en Wolfram Alpha en la página, le debería retornar la evaluación integral directa. Le debería dar C por 5 cuartos. Esa es como la forma computacional de hacerla. Ahora en la B, nos están pidiendo hallar las distribuciones marginales de X e Y. ¿Son independientes? Ya, entonces, ¿cómo se calcula la distribución marginal de Y? De X y de Y cuando estamos hablando de densidades conjuntas. Nos vamos a ir a nuestro formulario, acá de vector aleatorio, y tenemos acá la fórmula de la marginal de X y la marginal de Y. Nosotros estamos en un caso continuo, ya que esto nos puede también pasar una densidad conjunta en un caso discreto. Nosotros estamos en un caso continuo, entonces en la integral, si queremos calcular la marginal de X, en la integral sobre nuestra función respecto a Y. Entonces, vamos a calcular entonces la marginal para X. La marginal para X, marginal de X, va a ser f de X, la integral respecto al dominio de la Y, es decir, entre 0 y 1, de nuestra función densidad conjunta, que es C por 1 más XY, nuestro C ahora reemplazado por 4 quintos, 4 quintos por 1 más XY, y esto deriva respecto a Y. Entonces nos va a quedar 4 quintos Y más XY cuadrado medios, donde Y va a estar evaluada entre 0 y 1. Y acá le va a dar 4 quintos, 1 más X medios. Donde X claramente se va a mover entre lo mismo, entre lo mismo que se estaba moviendo antes. Entonces así calculan la marginal de X. Para la marginal de Y hay que hacer exactamente lo mismo. En una página. Ahí. Ahora vamos a hacer lo mismo pero para la marginal de Y. Para la marginal de Y vamos a agarrar nuestra función f de y de Y. Vamos a hacer la integral respecto al dominio de la X, para que se movía entre 0 y 1. Ponemos otra vez la función 4 quintos, 1 más xy y la integral sobre x. Y vamos a tener algo muy similar, pues es simétrica, entonces como la función es simétrica, las integrales van a dar como lo mismo. Es decir, va a quedar 4 quintos x más y por x cuadrado medios. Todo está evaluando x entre 0 y 1. Reemplazamos y nos va a quedar 4 quintos, 1 más y medios. Y eso es lo que habría que hacer. Ya. Además de esto, nos están preguntando si las variables x e y son independientes. Ya, acá es algo que quiero ser bien enfática porque es típico que este error aparece cada vez que me han mandado como a revisar controles o cosas por el estilo. Este error siempre se comete. X e y son independientes solo si la multiplicación de las variables marginales es igual a la función de densidad conjunta para todo el dominio. Es decir, X e Y son independientes. Voy a poner independiente, ¿no? Solo si f de x por f de x de y es igual a la densidad conjunta para todo x, y perteneciente al dominio. Acá le voy a poner R como la región del dominio. Entonces, si nosotros encontramos un punto en el que no sean iguales,
entonces ya tenemos listo de que las distribuciones no son independientes. Entonces, ¿cómo tendríamos esta igualdad? Nosotros tendríamos, reemplazando los valores que tenemos, tendríamos 4 quintos por 1 más x medios por 4 quintos por 1 más y medio es igual a 4 quintos 1 más xy. Ya nosotros con esto podemos sospechar al tiro de que no nos va a dar igual. Si nosotros, por ejemplo, tomamos x es igual a 1 o y igual a 1, o mejor, para no hacer tanto cálculo, el punto x igual a 0 igual a 0. Recuerden que tenemos que tomar un punto al que pertenezca en x, y. Y recuerdo que x sí toma el 0 y sí toma el... y también toma el 0. Entonces, si lo reemplazo, voy a tener acá el punto 4 quintos por 4 quintos es igual a 4 quintos. Y nosotros sabemos que esto no es cierto, esto es distinto, y entonces como hay una contradicción, se concluye que no son independientes. En el caso de que la multiplicación le quede la misma función de densidad explícita, es obvio que van a ser independientes y así concluirían en el caso contrario. Pero a veces hacen como cosas con la covarianza o otras cosas que no está bien, entonces el método para saber que son independientes, en este caso es siempre lo mismo, es sacar las marginales, ver si la multiplicación es igual a la conjunta, y si no es así, entonces no son independientes. Ahora, para la parte C. Parte C. Nos piden hallar la distribución condicionada de x dado y igual a y. Ya, entonces ahora otra vez, vamos a ir a nuestro formulario y vamos a ver en qué parte está ese valor. Acá está lo condicional y nos está pidiendo la condicional de x dado y igual a y. Bueno, entonces esto va a ser lo mismo, pero al revés. Tenemos que la condicional de y dado x igual a x va a ser esta fórmula. Voy a copiarla para pegarla arriba. Y acá tendríamos la fórmula. Entonces, como nos está pidiendo la condicional de x dado igual a y, x dado igual a y, nuestra condicional va a quedar x dado igual a y de x va a ser igual a la conjunta de fx de y x, y sobre f de y de y. Es decir, la condicional respecto a lo que estamos condicionando va a ser la conjunta dividido la marginal de lo que estamos condicionando. Voy a conectar el cargador porque no aparece batería baja. Ya. Entonces, tenemos todo. Tenemos la conjunta y tenemos la marginal del ejercicio anterior. Entonces, vamos a reemplazar todo lo que tenemos y nos va a quedar 4 quintos arriba por 1 más xy. Todo esto sobre 4 quintos por 1 más y medios. Creo que está bien. Sí, está bien. Bueno, los 4 quintos se simplifican y me va a quedar 1 más xy sobre 1 más y medios. Acá tenemos que señalar que esta función solamente depende de x, dado que el i está fijo. El i esto es una constante dentro de esto, entonces como un número que está fijo. Por eso esta función solamente depende de x. A veces hay ejercicios que van a decir como
x dado y igual a un medio. Entonces van a tener que reemplazar y por un medio arriba y abajo. Así que eso. Ahora en la parte D, nos piden calcular la covarianza de x, y. La covarianza de x, y se representa como la esperanza de xy menos la esperanza de x por la esperanza de y. Entonces, vamos a ir a nuestro formulario y vamos a ver cómo se escriben esta esperanza. Y acá lo tenemos. La esperanza de x va a ser la esperanza de la marginal. Y va a estar dada por esta fórmula que está acá. Esperanza de x va a ser dada por esto. Bueno, la esperanza de y va a ser dada por esto. Y la esperanza de la conjunta, la esperanza de x, y, va a estar dada por esto. Entonces, en este caso, voy a agregar otra hoja también. Ya, entonces la esperanza de x va a ser igual a la doble integral sobre el dominio, es decir, entre 0 y 1, 0 y 1, de x por nuestra función de densidad conjunta, es decir, por 4/5, 1 más xy, esto respecto a x y respecto a y. Voy a hacer primero respecto a y y respecto a x. Entonces esto me va a quedar la integral entre 0 y 1, voy a sacar el 4/5 hacia afuera, el x hacia adentro, entonces me va a quedar xy más x cuadrado y cuadrado sobre 2, evaluando y entre 0 y 1 en dx. Entonces esto me va a quedar 4/5 por la integral entre 0 y 1 de x más x cuadrado medios en dx. Esto es lo mismo que decir 4/5 entre 0 y 1 de x cuadrado medios, ay no, integración integral, de x cuadrado medios más x cubo sextos, evaluando entre 0 y 1. Y esto igual a 4/5, un medio más un sexto. Esto es 4/5 por 4/6 por 4/6. Esto es 2, se simplifica aquí y me va a quedar 8/15. Entonces, la esperanza de x va a ser 8/15. Y vamos a darnos cuenta que cuando hagamos la esperanza de y va a ser exactamente lo mismo, porque como es simétrica, no va a dar exactamente lo mismo, pero igual lo vamos a hacer. La esperanza de y va a estar dada por la integral entre 0 y 1, de la integral entre 0 y 1, de y por 1 más xy, en dx de y, falta el 4/5. Sí. Bueno, esto me va a quedar 4/5 por la integral entre 0 y 1 de xy más x cuadrado medios y, hablando entre 0 y 1 en day. Acá estoy repitiendo los pasos del anterior nomás. 4/5 de la integral entre 0 y 1 de y más y cuadrado medio en dy. Esto igual a 4/5 por y cuadrado medios más y cubo sextos entre 0 y 1. Y esto evaluando me va a dar 8/15. Entonces ya con eso tengo la esperanza de x y tengo la esperanza de y. Y lo último que me faltaría sería calcular la esperanza de xy. La esperanza de xy
es igual a la doble integral entre 0 y 1 de la función que queremos integrar, que es xy, por nuestra función de densidad conjunta, 4/5, 1 más xy, esto respecto a x y respecto a y. Ya, esto lo voy a poner todo junto dentro. Voy a sacar el 4/5 hacia afuera. Me queda integral entre 0 y 1, 0 y 1 de xy, de xy más x cuadrado y cuadrado en dx de y. Ok, estamos haciendo la primera integral sobre x. Va a quedar la integral entre 0 y 1 de x cuadrado y medios más x cubo y cuadrado tercios entre 0 y 1 en dy. Esto es igual a 4/5 integral entre 0 y 1 de y medios más y cuadrado tercios. Esto en dy. Otra vez voy a añadir una página. Ya, y esto es igual a 4/5 por y cuadrado y cuadrado cuartos más y cubo sobre 9 evaluado entre 0 y 1. Es decir, esto es 4/5 por un cuarto más un noveno. Igual a 4/5 por 13 sobre 4 por 9. Se simplifica y me queda 13 sobre 45. A ver, déjame ver si está en lo correcto. Sí, está en lo correcto. Ya, entonces ya tenemos la esperanza de x, tenemos la esperanza de x, tenemos la esperanza de y. Entonces el ejercicio ya está listo. Como había escrito delante, la covarianza de xy va a ser igual a la esperanza de xy menos la esperanza de x por la esperanza de y. Es decir, va a ser igual a 13 sobre 45 menos 8 quinceavos por 8 quinceavos. Y eso debería dar da aproximadamente 0.0044. Y eso es lo que hay que hacer en el ejercicio 1. Ahora en el ejercicio 2, bastante similar, pero la región donde vamos a integrar es lo complicado de hacer. Dice sea f de xy igual a k, una constante, por... Ok, acá me quedó mal anotada la función. Déjenme anotarla bien. Acá no debería haber un paréntesis, es kxy, por la indicatriz de r, x, y. No sé por qué quedó ese paréntesis. Ya, pero en fin. El tema es que tenemos esta región, que es complicada, al principio no la podríamos ver quizá, y entonces después de encontrar como esa región vamos a tener que hacer los demás. Cuando tenemos como una región que quizás es complicada, o tenemos estos límites de integración en esta parte, o sea, estos límites tipo así, esta parte, acá sí y aquí.
vamos a tener que hacer un análisis sobre la región en la cual nosotros vamos a hacer nuestra integral. Entonces este análisis es como un poco más de 3 y le recomiendo como que revisen esas cosas porque según yo es como la parte más complicada de esta parte del curso. Como, o al menos a mí siempre fue lo que más me complicó, como ver los límites de integración. Entonces vamos a ver a qué corresponde esta área. Ya, ok, vamos a querer entonces graficar la región R, que está dada por eso. Y vamos a hacer la forma. Ok. Ya. Este va a ser el eje Y y este va a ser el eje X. Y queremos ver esta región. Ya. Primero tenemos el limitante 0 menor o igual que 2x menor o igual que y. Voy a marcar este con el amarillo. Ya, entonces estoy diciendo que tenemos que ver como una especie de recta y se va a mover entre 0, entre esta recta y 0. Entonces, lo que voy a ver es la recta y igual a 2x. ¿Qué pasa con la recta y igual a 2x? Y yo sé que esa recta, bueno, x cuando vale 0 está acá. Cuando x vale 1 y vale 2. Y cuando x vale 2, esto va a valer 4. Lo está acá. Entonces, nuestra recta igual a 2x. Va a corresponder a esta recta. Bueno. Igual a 2x. Por otra parte, nos están diciendo que y se mueve entre 3x y 6. Acá era 6. Tenemos el sector y menor o igual que 3x menor que 6. En verde. Y acá entonces vamos a tener que ver y igual a 3x. Ya, si igual a 3x, si x vale 1, ahora y va a valer 3, va a estar acá en 3. Y si x vale 2, esto va a valer 6. Acá está el 6. Va a valer 6. Entonces esta recta va a estar de esta forma. Va a estar de esta forma. Y igual a 3x. Ya. Entonces. Ya, en el caso de la recta en verde, que y sea menor o igual que 3x y sea menor o igual que 6, significa que tenemos que tomar este lado de la recta. Es decir, vamos a tomar todo lo que hay de aquí para abajo. Vamos a hacer como una especie de pinturita, va a ser como de esto para acá. Todo lo que hay para acá. Y lo otro que nos están diciendo es que 0 tiene que ser menor o igual que 2x y menor o igual que y. Entonces, lo que nos está diciendo acá es que vamos a tomar todo este lado, de aquí para arriba. Y la intersección de esto nos da nuestra región. Entonces, al final la región que estamos viendo, lo que queremos integrar, va a ser nuestra región morada. Esa va a ser nuestra región R. Ustedes igual, si se confunden mucho con esto, pueden ver esto como en GeoGebra. Ustedes le ponen como la ecuación y le va a aparecer
la región resultante. Es como buen ejercicio para ver como este tipo de cosas. Ya, entonces esta va a ser nuestra región R. Y ya con esta como visualización gráfica vamos a poder hacer, o bueno, quizá usted no necesite esta visualización gráfica, quizá ya son más genios y solamente con los límites de integración escritos pueden hacerlo. A mí me sirve más graficarlo. Entonces, la pregunta nos piden encontrar la constante K, tal que esto es una función de densidad conjunta. Entonces, en la A, nos piden encontrar K. Ya, como antes le había dicho, este es el típico ejercicio que lo ponen a encontrar la variable K. Lo que siempre tiene que suceder es que la integral sobre la región tiene que ser igual a 1. Entonces, lo que se tiene que cumplir es que la integral de menos infinito a infinito, de menos infinito a infinito, de k x y, por la indicatriz de la región R, x, y, en de y en de x, tiene que ser igual a 1. Acá no cambié los límites de integración porque como estoy poniéndole función indicatriz, eso todavía no me mata los límites. Pero ahora es cuando voy a hacer el cambio, para quitarle la indicatriz. Ok, yo voy a poner, quiero primero fijar los límites de integración respecto a y y después respecto a x. Ya, respecto a y, la recta que tenemos es 2x, 3x. 2x siempre está debajo de 3x, entonces el límite inferior va a ser 2x y el superior va a ser 3x. Entonces vamos a tener, la transferencia integral va a ser entre 2x y 3x. Y por otro lado, vamos a tener los límites de iteración respecto a x, y nosotros sabemos que x se va a mover entre 0 y 2. 0 y 2. Y ya con esto se muere la función indicatriz y vamos a quedar solamente con k, x, y. Y esto es, bueno, en de y en de x, y esto es igual a 1. Y ahora procedemos como hacer nuestra integración usual. La k la vamos a sacar hacia afuera, vamos a quedar la integral entre 0 y 2, y vamos a integrar sobre respecto a y. Vamos a tener x sale como constante, y tenemos que va a quedar y cuadrado medios, donde y igual va a ser a 2x y y igual a 3x. Todo esto respecto a dx. Reemplazando nos va a quedar x igual, o sea, x por la integral entre 0 y 2 de x por. Ya, reemplazando entre x nos va a quedar 9x cuadrado sobre 2. Y reemplazando con 2x nos va a quedar 4x cuadrado sobre 2. Sobre 2. Esto en dx. Entonces esto nos va a quedar la integral entre 0 y 2 en dx por 5x cuadrado medios. Lo voy a pasar al tiro el x multiplicando hacia adentro, entonces me va a quedar 5x cubo medios. En dx, y esto es igual a 1. Otra vez integro, me va a quedar k es igual a la integral entre 0 y 2. Perdón, ahora quiero integrar, así que no la integral. En k por 5 medios de x cuartos sobre 4. Esto entre 0 y 2, y esto igual a 1. Entonces me va a quedar k por 5 medios. Y bueno, si reemplazo en 2, esto me va a quedar en 1. Y si reemplazo en 0, va a quedar 0. Entonces va a ser multiplicado por un 1. Y en total me va a dar... a ver. Ah, no, estaba policiando. Si reemplazo en 2, esto me va a quedar 16 sobre 4. Y eso me va a quedar 4. Entonces me va a quedar k por 5 medios por 4. Que esto es igual a 1. Bueno, el 2 lo simplifico con el 4 y me va a quedar 10k es igual a 1. Entonces k va a ser igual a un décimo. Y ahí tendríamos el valor de k, tal que esta función que nos presentaron sea una función de densidad conjunta. Ahora en la parte B nos piden determinar las funciones marginales de x e y. Y ahora hay que hacer lo mismo que hacíamos antes para calcular las funciones marginales. Para la B.
Vamos a calcular la marginal de X. Marginal de X. Y vamos a tener que la marginal de X, f de X, va a ser igual a la integral del recorrido de la Y. La Y se recorría entre 2x y 3x. Entonces, va a ser entre 2x y 3x de nuestra función de densidad conjunta, que es 1/10 xy, integrando respecto a Y. Entonces esto me queda 1/10 x por y cuadrado medios evaluado entre 2x y 3x. Bueno, esto es igual a 1/10 x por 9x medio menos 4x medio. Y esto es 5x medio. No. Sí, 5x medio. 5x cuadrado medios. Bueno, acá tenemos que se simplifica el 5 con el 10. Me va a quedar 1/4 de x cubo. Y esto, bueno, x con x perteneciente entre 0 y 2. Entonces eso sería la marginal de la y. Ahora la marginal de la y vamos a tener que hacer lo mismo, pero derivando con respecto a los límites integrales. Entonces, ahora, marginal de y, fi de x, es igual. Y ahora tenemos que tener ojo con los límites de integración. ¿Por qué? Porque antes cuando nosotros hacíamos y moviéndose entre 0 y 2, era solamente cuando teníamos delante el x moviéndose entre 2 y... Entre 2 y... O sea, entre 2x y 3x. Entonces, si yo copio esto, voy a ver si se puede rotar. Lo que quiero hacer es necesita rotar. Ay, no, no se puede rotar. Ya, lo que nosotros queremos ver ahora es ver la inversa de las funciones que teníamos antes. Entonces, la idea era como rotar esto para que vieran cómo hacía el análogo con el y. Entonces, si antes teníamos la recta igual a 3x, teníamos la recta igual a 2x, entonces, despejando x, va a quedar que x igual a 1/3 y y va a ser igual a 1/2 y. Entonces, esto va a ser nuestro nuevo límite de... Ay, no. X. Esto va a ser nuestro nuevo límite de integración. Entonces, ¿qué va arriba y qué va abajo? 1/3 es más pequeño que 1/2, entonces el límite inferior va a ser y tercios y el límite superior de la integral va a ser y medio. Entonces ahora, nuestra marginal de y nuestra marginal de y va a ser la integral de y tercios hasta y medios de nuestra función de densidad conjunta, que es 1/10 xy, y esto derivando respecto a x. Entonces va a quedar y décimo por x cuadrado medios, evaluándose en y tercios y medios. Esto va a ser igual a y décimos y sobre 10 por x cuadrado evaluado en y medios, va a quedar y cuadrado sobre 8 menos y cuadrado sobre 3 por 3, 9, por 2, 18. Y entonces pasamos a ver esto. Esto debería dar... Oh, se me olvidó una pequeña parte. Sí, disculpen. Por eso quería rotar esto. A ver cómo lo veo.
Ya no lo voy a hacer de nuevo entonces. El grafiquito. Ya. Ya, a ver. A ver, vamos a la galería, a ver si lo rotamos de aquí y lo importamos. Eh, Ahí el espejo que está debajo no rota. De la nube, sí, ¿no? sí, está rotando. Ahora sí. Pero, a ver, yo quería ver el X acá. Pues, y si le ponía espejo a Ahí ese. sí, ahí Ahí sí, sí. ahí sí. Ya. La aplicación debería tener como la opción para rotar el mismo. Pero, qué bajita. Ya. Ya, ahí sí. Ya, ahora lo que hice fue intercambiar como los ejes de X de intercambiar. Entonces, ya, antes lo que veíamos era que lo que veíamos era la función que estaba arriba y la función que estaba abajo. Ya. Entonces, este es 2, este es 1, este era 6, este era 4 y este era 2. Si es que no me equivoco. Ya, pero no importa lo de abajo. Oh, sí, está bien. 2, 4, 6. Ya, entonces tenemos ahora sí que rotamos los límites, podemos ver para cómo dónde se mueve la X. Ya, entonces, hasta aquí, estos límites también. Estos límites también. Entre 0 y 4, la función respecto a X se va a mover entre y tercios y medio. Pero en este sector no se va a mover en estos tres límites. Se va a mover entre la recta x es igual a 2 e y tercio. Perdón, y igual a 2 y... Ay, no, x igual a 2 y x igual a y tercio. Entonces, ese es el tema. Entonces, lo que hay que hacer aquí es sumar. Sumar estas dos partes de la integración. Entonces, lo que me faltó acá es agregar este trozo de la integral, toda esta parte. Ahí sí, ahora agregando esa parte, va a quedar límite inferior y tercio, límite superior 2, un décimo de xy en dx. Y ahora va a ser lo mismo, como todo esto es análogo, entonces va a quedar y décimo de x cuadrado medio, pero esta vez evaluado entre 2 e y tercio. Y acá va a quedar más y sobre 10 por 2 elevado a 2, 4 dividido 2, 2. Menos y cuadrado sobre 9, 18. Y cuadrado sobre 18. Y ahí sí, ahí tendríamos la marginal de y. Ya, entonces tendríamos que pasar haciendo todo esto al interior de o sea, tendríamos que pasar multiplicando el interior, ir como haciendo todo para simplificar lo más posible la ecuación. Entonces, esto quedaría, esto 8 por 18, lo voy a sacar
i sobre 20. Esto me queda por i cuadrado sobre 4 menos i cuadrado sobre 9. Más, bueno, esto me va a quedar i quintos menos i cubo sobre 18, 180, sobre 180. Esto me va a quedar i 20 por 9, a ver, 9 menos 4 es 5, 5i cuadrado sobre 36, más i quinto menos i cubo 100 sobre 180. Esto me va a quedar 5, no, el 5 lo voy a simplificar acá. 5 se simplifica con 20 sobre 4. Me va a quedar i cubo sobre 36 por 4, que es 144. Más i quinto menos i cubo sobre 180. Y eso es como lo que había que hacer. Pueden simplificarlo, o sea, pueden como factorizar y todo, pero en esta parte sí queda frita. De hecho, estoy viendo y sí, es así. Entonces, eso. Y lo que tienen que tener siempre cuidado es con qué pasa con los límites de integración. Ahora en la C nos dicen calcular la esperanza de X y la esperanza de Y. Agregar nuevas hojas. La C. Ya. Entonces, la esperanza de X, recuerden que es la integral sobre toda la región, de X por nuestra función de densidad conjunta, que es 1 sobre 10 XY, y sobre los límites de integración. Entonces, nos quedaría a ver, dame un segundo. Sí, está viendo una pauta, pero es que una pauta una ayudantía, pero está mala. Porque si esta fórmula está más que corroborada, que ocupo otra cosa. Ya, pero en fin, vamos a hacerlo entonces. Ya teníamos nuestro límite de integración respecto a y después a x, porque como ya vimos, hacerlo desde x, hacerlo primero x y después y va a ser como más complicado porque tenemos que separar en dos entre 2x y 3x, y esto entre 0 y 2. Y integrando respecto a y me va a quedar, bueno, x cuadrado 10 sobre 10 por y cuadrado medios. Esta volada entre 2x y 3x. Y todo esto dentro de la integral. Entonces me va a quedar la integral entre 0 y 2 de x cuadrado sobre 10 por 9x cuadrado, 9x cuadrado menos 4x cuadrado, todo esto sobre 2 en dx. Me va a quedar entonces 1 sobre 20, la integral entre 0 y 2, de 9, perdón, de 9 menos 4 es 5, me queda 5x elevado a 4 sobre dx. Y esto es lo mismo que decir
1 sobre 20 por la integral entre 0 y 2 de x elevado a... Siempre se me olvida la integral cuando integro. De x elevado a 5 sobre 5 por 5, entonces el 5 se va. Por x elevado a 5, esto es evaluado entre 0 y 2. Entonces, 2 elevado a 5 es, a ver, 2, 4, 8 y 72. Me va a quedar esto igual a 32 sobre 20, que es igual a 16 sobre 10, que es igual a 1.6. Y la esperanza, o sea, y ahora la esperanza para ahí va a ser exactamente hacer lo mismo, pero ahora en vez de poner x, vamos a poner una y. Vamos a multiplicar por una y. Entonces la integral entre 0 y 2, entre 2x y 3x, de y por 1 sobre 10, xy, de y en dx. Y ahora va a tener integral entre 0 y 2 de 1 sobre 10x por y cubo sobre 3 entre 2x y 3x. Me va a quedar integral entre 0 y 2 de 1 sobre 30x por 27x cubo menos 8x cubo, esto en dx. Bueno, esto me da 19x cubo, que es integral entre 0 y 2 de 1 sobre 30 por 19x elevado a 4 en dx. Y esto me da 1 sobre 30 por 19 sobre 5 por x elevado a la quinta. Esto va dado entre 0 y 2. Entonces esto me da 1 sobre 30 por 19 sobre 5 por 2 elevado a 5, que es 2, 4, 8, 16, 32. Ya ese, si lo puede tener la calculadora, le va a dar el resultado exacto en decimal. Pero para ver si alcanzo a alcanzar a hacer el siguiente, al tiro. Ya los que, si este no lo hemos hecho, así que vamos a hacer la D y terminamos, porque la covarianza ya saben cómo hacerla, solamente tendrían que sacar la esperanza de x. Ya nos están pidiendo la probabilidad entre 0,5, x más y menor que 1. Voy a copiar de nuevo el gráfico que teníamos al principio. Copiar. Pegamos. Ya, nos están pidiendo entonces la probabilidad de 0.5 x más y menor que 1. Entonces, para ver esto, lo que es más conveniente hacer es, a partir, como sobre esta gráfica, vamos a poner esta región de nuevo. Entonces, vamos a poner esta región, qué región nos da esto, y con eso vamos a cachar los límites de integración y en qué regiones vamos a tener que hacer. Entonces, por un lado tenemos 0.5 igual a x más y, y esto significa que y es igual a x menos 0.5. No, menos x. Es más 0,5. Menos, ¿O sí, no? más 0.5, ya. Y en el otro lado vamos a tener x más y igual a 1, entonces acá vamos a tener y es igual a menos x más 1. Entonces, esto nos da como una recta por acá, y menos x más 1 nos da una recta por acá, una región súper chiquitita. Ya, entonces, esa región que está marcada ahí, esa región
era que nosotros en la región que nos están pidiendo calcular. Entonces, ¿qué pasa en esta región? Tenemos 3 divisiones. Tenemos la división, voy a hacer ultra zoom. Tenemos esta parte, tenemos esta parte, y tenemos esa parte, donde tenemos distintos límites de integración. Entonces, tenemos que calcular los puntos de intersección y después hacer la integral. Entonces, tenemos que ver qué pasa acá, en este punto, en este punto, en este punto y en este punto. Y estoy cachando que no lo voy a alcanzar a hacer, pero lo voy a grabar en un rato y se lo voy a subir junto con la identidad, para que quede más claro. Entonces, después de calcular esos puntos de intersecciones, se calcula la integral sobre... Ya, una cosa que antes de terminar la ayudantía es que nos preguntan qué podemos decir a partir de la covarianza. Ya, algo importante es que ¿qué pasa con la covarianza? Es que si la variable es x un independiente, entonces la covarianza va a ser 0. Pero que la covarianza sea 0 no implica que x y sea independiente. Eso es lo importante que le enseñé en el ejercicio anterior, porque pasa mucho que a veces le dicen como demuestre que son independientes o que no son independientes y calcule la covarianza de x, entonces a veces les da 0. Y eso significa que, y ponen ahí que son independientes por eso. Entonces eso, aunque la variable sea independiente, eso está malo. Acá, por ejemplo, la covarianza va a estar distinta de 0, y si es distinto de 0, significa que son dependientes, son variables dependientes. Pero que les dé 0, y lo voy a repetir muchas veces, si les da 0, no significa que las variables sean independientes. Si las variables son independientes, significa que la covarianza va a dar 0, que la covarianza de 0 no significa que sean independientes. Eso. Entonces, hasta acá dejamos la ayudantía de hoy. Que les vaya bien en su control el lunes. Voy a estar atento al correo por si tienen dudas. Duda, en este tipo de cálculo va a entrar en el control. Y si es así, esta tablita, ¿dónde la tenemos? Esa con las fórmulas de la... Esta, Sí, esa como tal, la no está formulario, presente en mira, este internario. esta lo voy a anotar acá. Alejandría ISM. Ustedes googlean esto y le va a ¿Ya? aparecer una página con los ramos de Ingeniería Civil Matemática de la U. Y van a probabilidad estadística y hay un drive con muchos exámenes anteriores, van a apuntes, van a como la parte donde dice apuntes, van a formulario y están todos los formularios del curso. Les voy a poner una carpeta en aula con los formularios dentro de la ayudantía. Vale, vale. Sí, para tener esa fórmula porque no están en Sí, la otra página y van a entrar. sí. Acá hay caleta, tanto como todos los formularios del curso, de todo, de estadística descriptiva, de diferencia, de todo lo que necesiten va a estar ahí. Vale, eso nomás. Gracias. Ya, nada, Chau, chau. chao.